Es momento de poner las cosas sobre la mesa. Es momento de saber y entender las noticias relevantes con un punto de referencia. Imer Noticias, con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Periodismo desde lo público, contigo. Muy buenas tardes, es martes 28 de julio de 2026, es la 1 en punto hora del centro de nuestro país y estás escuchando Imer Noticias, tu punto de referencia. Yo soy Berenice Rodríguez y si nos lo permites estaremos contigo acompañándote durante las próximas 2 horas con toda la información que necesitas para estar informada, informado o informade. Hoy martes queremos que nos ayudes a contestar la pregunta del día, que es: ¿tú qué canción le dedicarías a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos? Sobre todo porque hemos visto recientemente que varios artistas, incluso artistas pop, se han posicionado en contra del uso de su material artístico por parte de este presidente, el cual ha tenido políticas muy retrógradas y en contra de los derechos humanos y también de las y los migrantes, y que por ello diversos artistas han dicho no, con mi música no. Pero ¿tú qué canción le dedicarías a Donald Trump? Te leemos como siempre en las redes de Imer Noticias y en el 55 66 31 24 27. Comenzamos. La presidenta Claudia Sheinbaum convocó a participar en la consulta pública sobre los nuevos lineamientos en materia de derechos de las audiencias. La mandataria subrayó la importancia de esta discusión para fortalecer el derecho a la información en México. Es muy importante, tiene que quedar muy claro, porque no tiene nada que ver con censura, nada, porque nosotros creemos en el derecho a la información, pero también creemos que las audiencias tienen derecho a exigirle al medio: oye, si hablaste de esto, habla de esta manera. Si dijiste una mentira, comunica que fue una mentira. Y en medio de la crisis derivada de las críticas al examen de admisión en línea de la UNAM, estudiantes volvieron a marchar hacia la rectoría para exigir que se repita la prueba y se respeten los lugares asignados. Sí, el día de hoy marcho porque quiero que se respete nuestro proceso de inscripción. Quiero que continuemos con nuestro proceso y que no se cancele esto. La fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde, informó que ya se iniciaron carpetas de investigación sobre las denuncias de invasiones y despojos de inmuebles en la alcaldía Benito Juárez. Adelantó también que en la reunión que autoridades capitalinas sostendrán el día de mañana con vecinas y vecinos, se revisará el avance de las indagatorias y medidas de prevención para evitar este tipo de delitos. Se profundiza el giro a la derecha en Latinoamérica. Keiko Fujimori juramentó como presidenta de Perú. La primera presidenta mujer del país andino asumió el cargo en sesión solemne del Congreso, en una ceremonia a la que acudieron mandatarios de Argentina, Honduras, Ecuador, Chile, Bolivia y el rey de España, Felipe VI. Recibimos un país marcado por el abandono. Recibimos un Estado debilitado por la improvisación, reflejada en la ausencia de una visión de país. Y en nuestra conversación del día de hoy hablaremos de cómo la empresa Anthropic secuestró el conocimiento destruyendo millones de libros para entrenar a su inteligencia artificial. Así que quédate con nosotros. Mantén tu punto de referencia informativo. Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Ya es la 1 de la tarde con 4 minutos ya, hora del centro de nuestro país. Y como siempre queremos estar contigo en contacto y para ello te recuerdo que puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, Instagram y en Twitter, ahora conocida como X, como Imer Noticias. De igual forma puedes sintonizarnos desde cualquier parte de nuestro país o del mundo a través de nuestro sitio web noticias.imer.mx y puedes escribirnos
a nosotras y a nosotros o mandarnos una nota de voz al 55 66 31 24 27, donde estaremos recibiendo tus saludos, comentarios y también tu respuesta a la pregunta del día, que es: ¿tú qué canción le dedicarías al presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Se valen todos los géneros, por supuesto. Y antes de arrancarnos con la agenda informativa del día de hoy, también agradecer como siempre a todo el equipo que hace posible esta transmisión y este proyecto informativo. Del otro lado de la cabina nos acompaña en producción Sofía Gutiérrez, en operación Jorge Jaramillo, en redacción Jessica Leal, Jessica Martínez y Fernanda López, y a nuestro equipo de redes sociales, Ariel Escalante, Lulú Zamudio y Laura Velarde. Y también, antes de irnos con la información del día de hoy, tenemos como siempre un regalo para ustedes que nos dejaron nuestras y nuestros amigos del Fondo de Cultura Económica. Es un libro de la colección popular, pero de ciencia ficción. Ya ven que ayer también tuvimos un libro que va por ese lado, pues el día de hoy también se llama Lágrimas de Luz y es de la autoría de Rafael Marín. En este libro pues se nos cuenta precisamente la historia de una ópera espacial de aliento épico y mirada crítica, y es considerado como una obra fundacional de la ciencia ficción contemporánea española. Si tú quieres este libro, mándanos mensaje al 55 66 31 24 27 y ya lo sabes, será tuyo. Y antes de ir con la agenda del día de hoy, precisamente ya tenemos respuestas por acá de las audiencias sobre qué canción le dedicarían ellos y ellos a Donald Trump. Vamos a escuchar. Yolcin, 19. Una de Molotov, como frijolero. Jimena, 24. Give Me the Power de Molotov. Gilberto, 24. Sí, El Aguante de Calle 13. Ana Linares, 26. Más que Donald Trump, a todo su círculo, Korsakov de Boycott. Daniela, 22 años. Yo dedico la canción de Rata de Dos Patas de Paquita, la del barrio. Sofía, 21. Give Me Power de Molotov. Hola, mi nombre es Dani, tengo 21 años y la canción que dedicaría a Trump es la de Frijolero de Molotov. Ahí algunas de las canciones que le dedicarían precisamente al presidente de Estados Unidos. Pero ahora, siendo la 1:07 p.m, continuamos con la información aquí en Imer Noticias. Y es que la juventud en México y en el mundo enfrenta diversos riesgos progresivos ante un retroceso global en la respuesta al VIH, según el más reciente informe de ONU-SIDA. En el caso de nuestro país, de México, las y los jóvenes de 15 a 24 años son uno de los grupos más afectados, con alrededor de 3,000 nuevos diagnósticos el año pasado. Si les parece, vamos a escuchar todos los detalles en información de nuestra compañera Jessica Leal. El mundo registra los niveles más bajos de nuevas infecciones por VIH y de muertes relacionadas con el SIDA en más de 30 años, pero la respuesta global es frágil, advierte el reporte especial de ONU-SIDA presentado en días pasados durante la 26ª Conferencia Internacional sobre el SIDA en Río de Janeiro, Brasil. El documento titulado Unidos para acabar con el SIDA y que analizó el estado de la respuesta del VIH-SIDA a finales de 2025 destaca que el tratamiento con terapia antirretroviral tiene una cobertura del 78% de las personas diagnosticadas con una supresión viral alta, de alrededor del 95% entre las tratadas. En 2025 se registraron 1.2 millones de nuevas infecciones por VIH a nivel global y 570,000 muertes relacionadas con SIDA. Si bien el fin del SIDA como amenaza de salud pública para 2030 sigue siendo posible, ONU-SIDA alerta sobre el riesgo de un resurgimiento de la epidemia debido a recortes en el financiamiento internacional, inestabilidad política, ataques a derechos humanos y retrocesos en prevención. Winnie Byanyima, directora ejecutiva de ONU-SIDA, advirtió que los países no pueden esperar ni retroceder. El mundo debe arreglar urgentemente el sistema financiero roto y acelerar la reestructuración de la deuda para que los gobiernos inviertan en lo que más importa, la salud, la educación y el futuro de su gente, señaló.
En México, los datos confirman la tendencia regional preocupante de América Latina, donde las nuevas infecciones aumentaron un 25% desde 2010. Hasta el tercer trimestre de 2025 se notificaron más de 14,000 nuevos casos de VIH. Los jóvenes de 15 a 24 años son uno de los grupos más afectados, con alrededor de 3,000 nuevos diagnósticos el año pasado. Más de la mitad de los casos recientes corresponden a personas entre 20 y 34 años, con el grupo de 25 a 29 concentrando la mayor proporción. La transmisión es predominantemente sexual, con casi el 99% de los casos conocidos, y afecta especialmente a los hombres jóvenes. En México, donde unas 460,000 personas viven con VIH, el gobierno no ha sido indiferente. Apenas el pasado 30 de junio, el gobierno federal presentó la nueva Estrategia Nacional para el Control del VIH, que se centra en 3 ejes: profilaxis, preexposición, educación y atención integral, informó el pasado 30 de junio el secretario de Salud, David Kersenovich. Tenemos diagnóstico, tratamiento y ahora tenemos prevención, lo que denominamos PrEP, que es la prevención antes de la exposición. Esto generalmente es planeado, y también tenemos lo que se denomina PEP, que es después de una exposición de alguien que tiene dudas si tuvo relación con alguien que tiene VIH, tiene un periodo de 72 horas para acudir a todos los servicios de urgencias a nivel nacional, y ahí tenemos la administración de PEP. México ahora asegura el acceso universal a la prevención, a la detección y a la atención. En este plan hay un reto. 128,000 personas en México viven con VIH sin diagnóstico. El mensaje de UNUCIDA es removilizar, repensar y reconstruir para proteger el futuro de las nuevas generaciones y avanzar hacia el fin del SIDA como amenaza de salud pública en 2030. Para Imer Noticias, Jessica Leal. Y precisamente para conocer más detalles acerca de cuál es la situación de este virus en nuestro país y cómo han sido el comportamiento de transmisión, nos enlazamos ahora en Imer Noticias, tu punto de referencia, con el doctor Juan Luis Mosqueda Gómez, titular del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH, SIDA y Hepatitis. Buenas tardes, doctor, ¿cómo se encuentra? Hola, buenas tardes. Gracias por la oportunidad de platicar con tu público. No, muchas gracias por acompañarnos, doctor. Sobre todo quisiéramos conocer, ya lo anunciábamos en la cápsula anterior a esta entrevista, pues los datos que revela ahora este informe nuevo de ONU-SIDA, pero aterrizarlo en la situación de nuestro país. En este momento, ¿cuál es la situación del contagio, doctor, de este virus, del VIH? Fíjate que es muy importante recordar lo que mencionaban en la cápsula. Nosotros necesitamos avanzar en el diagnóstico. Luego las personas diagnosticadas que se vinculen a la atención y las personas atendidas que estén bien controladas. Son 3 pilares importantes que hay que trabajar, y México ha cumplido 2 de esos 3. Es muy importante. México cumple el último, que son las personas que están atendidas de VIH, están perfectamente controladas, y eso es gracias a que en México disponemos de buenos medicamentos y son de acceso universal gratuito. El segundo punto es que las personas que se diagnostican se vinculen a esa atención, y eso también se logra porque la atención, como te mencionaba, es universal en nuestro país, independientemente de si tienes o no tienes seguridad social. Pero seguimos faltando en la parte de diagnóstico. Como lo mencionaban, se calcula que hay alrededor de 128,000 personas en nuestro país que viven con VIH, pero no lo saben. Y eso, ahí es el llamado. ¿Por qué no lo saben? Porque no se han acercado a hacer una prueba de VIH, porque no se conocen en riesgo, porque no se sienten en riesgo, porque tienen miedo de hacerse la prueba, por diversas razones. Y entonces el llamado es a acercarse a hacerse una prueba de VIH de una manera rutinaria, de una manera normal, como te acercas a checarte el peso, como te acercas a checarte la glucosa, a checarte la presión arterial. Chécate una prueba de VIH. Ese sería lo que nos falta por avanzar.
Y que eso es fundamental precisamente para concretar los otros 2 pasos que ya nos comentaba, doctor. Obviamente, si no tenemos el diagnóstico confirmado, pues no podemos recibir al tratamiento porque ni siquiera estamos enterados de nuestra condición de salud en ese momento, y que también eso nos invita a una reflexión que es muy importante que tengamos todas y todos, que es desestigmatizar precisamente lo que es este virus e incluso el realizarse la prueba, como ya lo decía, con mucha familiaridad y naturalidad, asistir a hacérnosla, pues por lo menos una vez al año, sobre todo recordando que en nuestro país, en México, son pruebas completamente gratuitas por parte del Servicio de Salud Público. Doctor, también lo comentábamos ya en la cápsula que precisamente pues un grupo que se ha visto afectado, digo, no únicamente, pero que también tiene que dársele un lugar importante, son precisamente las juventudes en nuestro país alrededor de este virus y las posibles enfermedades que se deriven de él. Pero ustedes desde el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-Sida, ¿qué han identificado en cuanto al comportamiento de las juventudes en relación con este virus, doctor? Fíjate que siempre ha sido el tema de VIH un tema que afecta mayoritariamente a personas jóvenes, adultos jóvenes, porque eso también hay que decirlo claramente, la mayor parte de la transmisión de VIH en nuestro país va ligada a la transmisión sexual. Y entonces las personas con mayor actividad sexual suelen ser las personas jóvenes, adultos jóvenes. Entonces, claro que ahí está mucho de la transmisión y hacia ahí entonces debemos dirigir sin puntualizar, porque también tenemos transmisión en adolescentes, también tenemos transmisión en adultos mayores, entonces en toda la población. Pero sí, hay que mandar el mensaje para toda la población del diagnóstico y reconocer que el mayor incremento es en los jóvenes. Por eso muchos de los trabajos que hacemos, tanto en información, en actividades de prevención y fomento del diagnóstico, va a la población más joven. La población alrededor de los 19 a 24 años es la población que tiene mayor cantidad de casos de VIH y es muy importante que los identifiquemos, porque además cuando se identifican a tiempo, hoy día se puede lograr un pronóstico de vida y una calidad de vida excelente para las personas que viven con VIH. Eso es fundamental conocerlo y sobre todo, insistimos nuevamente, tampoco caer en la criminalización de ningún grupo, al contrario, pues entender los datos que nos está arrojando la realidad y trabajar con ello para crear políticas públicas y programas. Doctor, ¿qué tipo de acciones están realizando en materia de salud para acercar sobre todo la información a las personas que más lo necesitan, en este caso un grupo vulnerable que son los adultos jóvenes, como ya nos lo comentaba? ¿Qué tipo de campañas se hacen o programas existen? Fíjate que nosotros estamos ampliando estrategias en dos vertientes. Una, la que ya he insistido, que es la del diagnóstico, y entonces hemos distribuido pruebas rápidas de VIH, de estas que con un piquetito en el dedo, una gotita de sangre, en 5 minutos tienes un diagnóstico y esas se pueden encontrar en cualquier unidad de salud, en la unidad de salud que tienes en la esquina donde vas a checarte el peso, la talla, ahí te puedes checar una prueba de VIH y las pruebas, reitero, son gratuitas, son confidenciales y son voluntarias. Pero también estamos haciendo todo un trabajo en el aspecto de prevención y prevención que llamamos combinada. Es decir, no dirigida a, es que es con el uso de condón, debemos seguir fomentando el uso de condón, tenemos que seguir difundiendo la salud sexual, el limitar el número de parejas sexuales. Todo eso es una combinación de factores, pero también estamos trabajando en las estrategias más modernas de prevención, que son usar medicamentos para prevención, que lo mencionaban en la cápsula, lo mencionaba el secretario, lo que llamamos PrEP y PEP, que son estrategias de tomar medicamentos antes de exponerse o después de exponerse al virus para no adquirir la infección. Y eso es algo que se puede hacer en México, es algo que se obtiene de forma gratuita si alguien lo requiere y que hoy día lo estamos trabajando en la difusión y en el acercamiento de estas estrategias, particularmente en la población más joven, en las poblaciones más vulnerables a la infección por el VIH.
Y que por eso es fundamental, insistimos, que nos acerquemos a hacer la prueba porque existe el tratamiento de manera gratuita en nuestro país, pero para ello es necesario primero confirmar un diagnóstico. Estamos conversando con el doctor Juan Luis Mosqueda Gómez, titular del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH, SIDA y Hepatitis. Doctor, también ahorita que hablábamos de esto, de la concepción que hay todavía colectiva, de los estigmas y tabús, ¿consideran ustedes desde el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH que hay un cambio en la concepción de este tipo de diagnósticos, enfermedades y virus por parte de las nuevas generaciones? ¿Hay más apertura? Fíjate que no hemos cambiado lo suficiente. Las nuevas generaciones tienen otra mentalidad, pero desafortunadamente la sociedad en general, incluidos los servicios de salud, debe de reconocerlo, todavía tienen una idea estigmatizante de VIH. Y entonces creen que hay que hacerle prueba de VIH solo a varones, varones homosexuales, alguna población en específica, trabajadoras sexuales. Entonces, eso lastima mucho el tema de VIH. Requerimos normalizarlo, yo ya lo mencioné, es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Quién debería hacerse una prueba? Todas las personas que ya iniciaron su vida sexual. En el momento que logramos transitar el mensaje de esa manera, es una manera de normalizarlo y es una manera de acercar a todas las personas al diagnóstico. Y además retomo lo que decías hace rato, es que esa es la puerta de entrada. Tú te acercas a hacerte una prueba de VIH y tienes dos opciones. Es negativa, qué bueno, entonces trabaja por seguir siendo negativo y puedes acercarte en ese momento, si lo consideras necesario, a estrategias de prevención como la PrEP o como la PEP. Y si sales positivo, bueno, entonces puedes acercarte a la atención de la infección. Entonces, digamos, la puerta es hacerte la prueba de VIH y vas a tener una consecuencia útil de cualquier lado que sea el resultado que obtengas. Solo es cuestión de acercarse. Solo es cuestión de acercarnos y tener la confianza, sobre todo porque, insistimos, es también un ejercicio de autocuidado con nosotras y nosotros mismos y nuestro cuerpo. Doctor, finalmente ya nos compartía algunas recomendaciones generales sobre cómo cuidar nuestra salud y poder evitar adquirir, por ejemplo, uno de estos virus, aunque hay que decirlo, como ya lo señalaba, cualquier persona que tenga una vida sexualmente activa puede ser susceptible a contagiar, adquirir este virus. Pero ¿qué recomendaciones nos podría dar, doctor, efectivamente, para tratar de disminuir los riesgos de contagio? Y volver a recordar las estrategias habituales para reducir el riesgo de infecciones de transmisión sexual en los adolescentes mayoritariamente, pues el retraso del inicio de la vida sexual, el limitar el número de parejas sexuales, el usar estrategias preventivas que cubren para diferentes infecciones de transmisión sexual, como son el condón interno o el condón externo. De repente ubicamos el condón como el condón masculino, digamos, habitual, pero también existe el llamado condón interno, que es el condón que puede utilizar las mujeres. Entonces, todas estas estrategias en conjunto nos ayudan a disminuir el riesgo tanto de adquirir VIH como de adquirir otras infecciones de transmisión sexual, de manera que las personas puedan gozar de una sexualidad plena, pero de una sexualidad sana. Que eso es lo más importante, apostar por el bienestar de nosotras y nosotros. Doctor, por último, rápidamente, ¿cuáles podrían ser unas señales de alerta que nos tendrían que llevar a, sobre todo, a realizar, ya lo decíamos, de manera periódica estas revisiones, este tipo de diagnósticos, pero cuáles podrían ser focos rojos que tenemos que identificar que nos pueden llevar a realizar la prueba, pero de forma más urgente? Fíjate que qué bueno que lo preguntas para cerrar porque es lo que yo no quisiera. No quisiera hacer llamados así porque particularmente VIH, pero así son otras infecciones de transmisión sexual, cuando ya dan un síntoma es porque ya pasó demasiado tiempo. Una infección por VIH da síntomas cuando ya pasaron 5, 7, 10 años y entonces es muy tarde. Así que el llamado es a las personas, aunque se sientan bien, todas las personas, aunque se sientan bien, si ya iniciaron su vida sexual,
se acercan a hacerse una prueba de VIH y ya que andan por ahí con la misma gotita de sangre, se puede hacer una prueba de hepatitis C, una prueba de sífilis, un chequeo de glucosa, es decir, sales y te hicieron tu chequeo completo con un piquetito en el dedo. Que eso es lo más también importante, ya lo decía doctor, no importa que nos sintamos bien, asistir a cuidar nuestra salud, así como nos hacemos una limpieza dental, como nos checamos el azúcar, la glucosa, la hipertensión en algunos casos, acercarnos a hacernos estas pruebas que se vuelva también parte de nuestra rutina de cuidado. Doctor, agradecerle muchísimo esta información que nos brinda para toda la audiencia de Imer Noticias y seguimos en contacto. Gracias, doctor Juan Luis Mosqueda Gómez. Gracias por ayudarnos a difundir. Hasta luego, buena tarde. Hasta luego, gracias. Ya es la 1:00 con 25 minutos ya, hora del centro de nuestro país, y es importante, insistimos, que tengamos estas conversaciones, no solamente para las juventudes, sino como ya lo señalaba el doctor Juan, pues cualquier persona que tenga una vida sexualmente activa, tenemos que acudir de manera rutinaria, por prevención y autocuidado, a hacernos este tipo de pruebas que son muy rápidas, con un piquetito en el dedo y que además son gratuitas en nuestro país. Y ahora recordando también la pregunta del día de hoy, que es, ¿tú qué canción le dedicarías a Donald Trump? Bueno, acá hay una que es de Manu Chao, que se llama Señor Matanza, que en realidad le quedaría a muchos, también a Netanyahu y a otros más, pero en este caso se la dedicamos a Donald Trump y con esto nos vamos a la pausa. Que el ruido informativo no te confunda, necesitas un punto de referencia. Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Hola, mi nombre es Guillermo, tengo 38 años y yo le dedicaría Que no te haga bobo Jacobo de Molotov. Bueno, no solo a él, sino a varios. Hola, yo le dedicaría a la de Sacaremos ese buey de la barranca. Mi nombre es Raimundo Fonseca, de Valle de Aragón, Estado de México. Saludos. Hola, soy Alejandra, tengo 66 años y yo le dedicaría a Trump la canción Napoleón de Luis Vivi Hernández. Soy Napoleón, también Nerón, pero ellos me quieren llevar, jaja, pero ellos me quieren llevar. Estamos de regreso en Imer Noticias, tu punto de referencia, y claro que sí, ahí hay más respuestas que nos han enviado a nuestra pregunta del día de hoy, que es, ¿tú qué canción le dedicarías al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que por lo visto genera muchos sentimientos encontrados? ¿Cómo de que no? Y cómo no, si tiene políticas pues lamentablemente muy discriminatorias contra las y los migrantes, y efectivamente hay todo un repertorio de canciones que se le pueden dedicar a este presidente de Estados Unidos. Te invitamos a que nos compartas también tú qué canción le dedicarías al 55 66 31 24 27 y lo estaremos compartiendo a lo largo de esta emisión. Continuamos con la información.
Vamos con más noticias, ya que la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la Universidad Nacional Autónoma de México, es decir, la UNAM, deberá resolver la crisis relacionada con la aplicación del examen de admisión en línea. Al hablar sobre la situación que enfrenta la universidad, la presidenta consideró que en este caso hay dos temas distintos. Por un lado, la atención a las y los aspirantes que realizaron el examen y están inconformes por no haber sido admitidos al tener problemas con la aplicación de la prueba, y por otro lado, el tema de las denuncias sobre un presunto fraude en la aplicación del examen en el que podría estar involucrada o no la agencia que otorgó el servicio, o bien que haya sido cada estudiante de manera individual. En ese sentido, Sheinbaum Pardo destacó que es la UNAM la que deberá decidir si denuncia el caso ante la Fiscalía General de la República y solicitó a la máxima casa de estudios resolver pronto este problema. Apoyo siempre puede haber, pero en todo caso, si hay la comisión de un delito, es en todo caso la Fiscalía. Yo creo que la UNAM tiene que resolver dos temas dentro de su autonomía. Uno, cómo va a resolver el problema del propio examen. Si el examen no va a ser válido, si sí va a ser válido, si va a aplicar un nuevo examen, si los que obtuvieron la calificación aprobatoria, unos entrarán y otros no entrarán. Ese tema lo tienen que resolver ellos. Recordemos también que es una polémica que ha estado en la conversación pública desde hace unos días, cuando precisamente se publicaron los resultados del ingreso a las licenciaturas que oferta la UNAM en este examen, insistimos, en el cual participaron más de 160,000 aspirantes y que por primera vez se hizo completamente en línea. Pero recordemos que la polémica fue precisamente que en los resultados aumentaron de forma desproporcionada comparado con otros años el número de aciertos que sacaron los aspirantes para obtener un lugar en esta máxima casa de estudios. Cada año, de hecho, subían el número de aciertos, pero de una manera pues más paulatina, y este año hubo carreras con alta demanda que incluso llegaron hasta los 9 aciertos de diferencia comparado con años anteriores. En ese sentido, también jóvenes que obtuvieron un lugar en el concurso de selección para ingresar a licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México se movilizaron el día de hoy frente a la Rectoría para exigir certeza y estabilidad en el proceso de admisión. Las y los manifestantes demandan a las autoridades universitarias no repetir la prueba, respetar los lugares ya asignados y garantizar que las y los estudiantes con pase reglamentario no sean afectados por la revisión del examen aplicado en modalidad en línea. Todos los detalles con nuestro compañero Ethan Hernández. Ethan, buenas tardes. Buenas tardes, Beren. Nos encontramos aquí en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, específicamente sobre Torre Rectoría, en donde los manifestantes, acompañados de sus padres de familia, realizaron un pliego petitorio con el objetivo de no repetir la prueba, respetar los lugares asignados y no afectar a los estudiantes con cambio de carrera por examen, así como respetar el calendario de inscripciones propuesto por la máxima casa de estudios. Valery Cisneros es una de las estudiantes que está marchando hoy en día. Tiene un puntaje de 115 y un lugar en la Facultad de Odontología. Ella explicó que también hizo el examen de la UAM y que en su opinión tiene mejor organización. Escuchamos. Sí, justo. Bueno, yo ya viví el examen UAM. Es totalmente diferente. Creo que ellos están un poco más conscientes de la IA, justamente. Ahí te piden tener otro dispositivo aparte que te está grabando. Entonces se ve tu computadora por completo. Te ves por completo tú en cuanto a manos, tu cara y todo. Y antes y después del examen te piden revisar tu entorno, justamente. Yo creo que esa sería una buena medida a tomar en cuenta. Otro caso similar es el de Fernández Candón, quien dijo que se preparó con 2 cursos para obtener su lugar en veterinaria. Escuchamos. Durante 7 meses estuve en 2 cursos, desde antes de diciembre. En uno estuve a la mañana 3 horas y en la tarde 4 horas. Más aparte, los sábados en uno de mis cursos, que es por parte del colectivo Ciencia y Sociedad aquí en Ciudad Universitaria, los sábados nos hacían un examen simulación. Entonces eran 2 horas más, aparte de los cursos normales. Los estudiantes seleccionados incluso se han organizado en grupos de WhatsApp y colectivos para movilizarse en caso de cancelación del examen. La Universidad Nacional Autónoma de México informó que todas las aclaraciones sobre el proceso de selección 2026 de la UNAM se publicarán exclusivamente en los canales oficiales, esperando la deliberación correspondiente de la comisión técnica designada para la evaluación del propio examen online.
Además, la máxima casa de estudios ha detectado publicaciones falsas alrededor de supuestas reposiciones del examen. Sin embargo, las autoridades universitarias hicieron hincapié que informarán oportunamente las deliberaciones de la Comisión Técnica para el proceso de ingreso. Hasta aquí mi información, Bere. Ethan, muchas gracias, sobre todo porque es una situación pues muy complicada. Por un lado, ya veíamos ayer que otros estudiantes se movilizaron para pedir que se repita la prueba precisamente, y hoy vemos la otra cara de esta situación, que son los que sí quedaron seleccionados diciendo: no, por favor, que se nos respete este proceso, que ya pues pasamos prácticamente el filtro. Pero entonces tendremos que esperar a ver qué resulta de este informe que pidió la máxima casa de estudios y también del veredicto de este cuerpo técnico que ha sido establecido, para ver qué pasó y cómo se le va a dar solución y certeza a los miles de jóvenes que aspiran a tener un lugar en la universidad. Muchas gracias y buenas tardes, Ethan. Seguimos informando desde las calles. Gracias. Y en otros temas, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que enviará más apoyo a Cuba, por lo que ya inició la coordinación con la Secretaría de Marina para enviar otra embarcación. Ante la marcha que se realizó el día domingo en la Ciudad de México para protestar contra el bloqueo comercial y las amenazas de intervención de Estados Unidos, la presidenta reiteró su apoyo al pueblo cubano y además dijo que se enviará más ayuda a Venezuela tras los sismos registrados, recordemos, en junio pasado. Escuchemos a la presidenta. Y el apoyo que podamos seguir brindando al pueblo de Cuba. Justo ayer hablé con la Secretaría Lázaro Cárdenas, que es quien nos ayuda a coordinar este trabajo, y con Secretaría de Marina para poder enviar un nuevo apoyo a la isla. Habíamos estado mandando apoyos a Venezuela, de hecho va todavía otro cargamento que la gente se organizó para poder llevar insumos a Venezuela. Van 2 barcos, en próximas semanas van a ir 2 barcos a Venezuela de la Secretaría de Marina y vamos a seguir enviando apoyo a Cuba. A través de Amexida hay mucha colaboración con Cuba. En más información, la presidenta Sheinbaum también respondió a Estados Unidos que se mire a sí mismo en el tema del narcotráfico y lavado de dinero, pues si bien hay colaboración para trabajar de manera coordinada, cada quien hace el trabajo en su territorio. Luego de las declaraciones del asesor de seguridad nacional de Donald Trump, Stephen Miller, de que en México gobierna el narcotráfico e incluso comparó el Estado Islámico con los cárteles mexicanos, la titular del Ejecutivo Federal rechazó entrar en polémica y solo respondió que saben que en México gobierna el pueblo. Recuerden que hay campaña en noviembre. Digo hay campaña porque hay elecciones en noviembre en Estados Unidos. Siempre hemos dicho que México no debe ser el elemento de definición de su campaña, porque tiene que ser el propio Estados Unidos. Y como lo hemos dicho muchas veces, Estados Unidos tiene que mirarse a sí mismo, particularmente en el tema del consumo de drogas y de la distribución y lavado de dinero en Estados Unidos, relacionado con el narcotráfico. Ellos tienen una parte muy importante ahí y nosotros trabajamos en nuestro país y nos coordinamos en muchos temas. Tenemos mucha coordinación, incluido en seguridad, pero cada quien opera en su territorio. Y hablando de la agenda de seguridad, autoridades federales reconocieron al personal que integró el Plan Kukulkan, encargado de la seguridad para el torneo internacional de fútbol. Nos enlazamos ahora con nuestro compañero Víctor Raúl Ramírez a la base aérea militar de Santa Lucía, ubicada en Zumpango, Estado de México. Buenas tardes, Víctor, te escuchamos. Tal Berenice Auditorio, pues el gobierno de México entregó reconocimientos al personal de los 3 órdenes de gobierno que participó en el Plan Kukulkan, que se instrumentó para vigilar el desarrollo de la justa mundialista en la base aérea militar de Santa Lucía en el Estado de México. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el éxito de un mundial no se mide solo por los resultados deportivos, sino por la capacidad de un país para organizar un gran evento. Vamos a escuchar. Mostramos al mundo nuestra capacidad de organización, nuestra capacidad de coordinación, la fortaleza de nuestras instituciones, pero sobre todo mostramos el verdadero rostro de México, un país en paz, un país alegre, un país hospitalario, un país que recibe a quien nos visita con respeto, con generosidad y con una sonrisa. Miles de visitantes regresaron a sus hogares con el recuerdo de nuestros paisajes, de nuestra gastronomía y de nuestra cultura, pero estoy segura de que lo más importante que se llevaron en el corazón es el cariño de nuestra gente, porque hay algo que distingue a México frente al mundo, ese espíritu fraterno que nos hace abrir las puertas de nuestra casa para compartir lo que somos.
ese sentimiento que dice con absoluta naturalidad, mi casa es tu casa. Así recibimos al mundo, con los brazos abiertos, con alegría, con orgullo. Berenice Auditorio, la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, destacó también el comportamiento del pueblo mexicano durante la justa deportiva. Vamos a escuchar. ¡Viva el pueblo de México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que el Plan Kukulcán deja un gran legado para los proyectos de seguridad en el país. Escuchemos. El despliegue operativo hizo posible realizar más de 280 operaciones de seguridad en estadios y FanFest. Millones de personas disfrutaron los partidos, las actividades culturales y los espacios públicos en un ambiente de orden, tranquilidad y seguridad. Eso fue posible gracias al trabajo coordinado de miles de servidoras y servidores públicos que entendieron que el éxito no pertenecía a una institución en particular, sino al Estado mexicano en su conjunto. El Plan Kukulcán deja un legado que permanecerá más allá de esta Copa Mundial. Deja mejores capacidades institucionales, personal mejor preparado, protocolos especializados, mayor infraestructura tecnológica, mecanismos permanentes de intercambio de información y, sobre todo, un modelo de coordinación que fortalecerá las tareas de seguridad en beneficio de nuestro país. Berenice Auditorio, cabe señalar que en el Plan Kukulcán participaron más de 124,000 servidoras y servidores públicos de los 3 órdenes de gobierno. Ese es mi reporte desde aquí, desde la base aérea militar de Santa Lucía. Buenas tardes. Muchas gracias, Víctor, y seguimos en comunicación. Buenas tardes. En otros temas, en aguas del Océano Pacífico al suroeste de Chiapas, personal de la Secretaría de Marina aseguró una embarcación menor con 3 tripulantes a bordo, quienes transportaban 38 bultos con aproximadamente 1,140 kilos de presunta cocaína, 33 bidones con 840 litros de combustible y 2 radiobalizas. Esto se refiere a un aparato transmisor de emergencia que envía señales de socorro por satélite para localizar barcos, aviones o personas. En un comunicado, Semar detalló que el decomiso se logró tras una serie de recorridos de patrullaje y vigilancia en los que se detectaron y aseguraron bultos en la franja costera que luego fueron trasladados a Puerto Chiapas. Semar también afirmó que el aseguramiento representa una afectación económica de aproximadamente 248,947,500 pesos a los grupos delictivos y se evitó también que más de 2 millones de dosis lleguen a la sociedad. Además, resaltó que en esta administración ya suman casi 80 toneladas de cocaína aseguradas en los puertos, con lo cual efectivamente se demuestra que la estrategia de seguridad también es de combate frontal precisamente al narcotráfico, a diferencia de lo que dice la administración de Estados Unidos. En otras noticias, nos vamos ahora hasta la capital del país, ya que la fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde, informó que ya se iniciaron carpetas de investigación sobre las denuncias de invasiones y despojos de inmuebles en la alcaldía Benito Juárez. Así lo anunció al presentar su informe mensual de actividades. Nuestro compañero David Pérez de Tejada nos tiene todos los detalles. David, buenas tardes. ¿Cómo están, Bere? Buenas tardes a toda la audiencia. Así es, hoy la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó su informe mensual Transformación y Resultados, destacando una baja histórica en delitos de alto impacto, especialmente en homicidios dolosos y feminicidios. De acuerdo con las cifras oficiales, con el corte al 26 de julio, el promedio diario de homicidios dolosos en la Ciudad de México se redujo un 48% en comparación con el año 2019, pasando de 4.02 casos diarios a 2.09. Asimismo, frente al año 2024, las disminuciones del 13.3%. Esto es lo que comentó la fiscal de la Ciudad de México. Y de manera muy concreta, una reducción del 48% si tenemos en cuenta datos del 2019 y una reducción del 13.3% si comparamos años completos entre el 2025 y 2024. Y también podemos ver de manera muy clara los promedios diarios, ¿no? Como hoy en día tenemos un promedio de 2.09 homicidios que se cometen todavía diario en la Ciudad de México. Es el número más bajo que tenemos histórico, ¿no? Desde antes del 2019, aquí incluimos datos del 2019, pero como en estos años 2.09 es el promedio diario más bajo de homicidios, ¿no? que se ha presentado en la ciudad.
Bueno, en cuanto al feminicidio, la fiscal reportó una mayor eficiencia ministerial y un incremento histórico en la judicialización de casos ante el juez. En 2025 se judicializaron 42 de 44 casos, lo que representa un 95%. En lo que va del 2026 van 23 de las 24 investigaciones indicadas que ya fueron llevadas ante los tribunales, alcanzando el 96%. Las autoridades también señalaron que entre enero del 2025 y julio del 2026 se fortaleció el capital humano y operativo de la Policía de Investigación y de los servicios periciales. Han aumentado en un 31% los elementos de la Policía de Investigación y los peritos crecieron un 55%, y el parque vehicular, incluyendo patrullas, ambulancias, pues sumó unidades para mejorar los tiempos de respuesta. En cuanto al tema de los delitos de alto impacto, sobre todo en este caso de las invasiones a predios que platicábamos ayer, Bere, pues ya la fiscal también anunció que allá hay carpetas de investigación. Se han abierto 1.846 carpetas de investigación por el delito de despojo, aunque no todos tienen que ver con invasiones, algunas son en cuestiones de problemas familiares, pero la fiscal aseguró que ya en el caso de la colonia del Valle tienen identificadas redes criminales vinculadas a estas conductas. Adelantó que en las próximas horas se va a ampliar la investigación para desarticularlas por completo. Esto comentó. Y de manera inmediata se dio inicio a una investigación que ya está en curso, ¿no? De tal forma que nosotros podamos recabar información fundamental, primero sobre los dueños del inmueble, poder determinar, ¿no?, qué fue lo que pasó en este caso, poder recabar videos de la invasión, ¿no? Efectivamente ya hay videos que circulan en redes sociales, hay identificado a una persona, ya tenemos conocimiento e identidad de esta persona que es señalada en su momento, en la ha sido señalada formalmente, pero estamos recabando información fundamental para avanzar en este caso de despojo. Bere, la fiscal también informó que esta persona que señalan los vecinos como la principal persona invasora, Virginia Velázquez, pues le preguntaron a la fiscal si tenía algo que ver, como dicen los vecinos, con el Poder Judicial. Ya la fiscal aseguró que no es funcionaria pública, sino que es una asesora certificada por el Poder Judicial. Precisamente eso es importante también que se tome en consideración ahora, sobre todo en este caso que ya nos comentabas, David, y cómo avanzan las investigaciones en contra del delito de despojo en la capital del país y sobre todo los números que presentó el día de hoy la Fiscalía Capitalina. Muchas gracias, David, y seguimos en contacto. Gracias, Bere, buenas tardes. Gracias. Un tema muy importante que ya comentábamos con David acerca de los delitos que se están cometiendo en torno al despojo, sobre todo que hay que recordar que desde la nueva administración de la jefa de gobierno Clara Brugada Molina se ha implementado desde el año pasado toda una serie de acciones para prevenir y también para sancionar e investigar este delito que, insistimos, ahora pareciera que está tomando un nuevo cariz al cometerse en la zona céntrica de la capital del país, a diferencia de lo que habíamos visto en ocasiones pasadas o en otro tipo de casos referente a las zonas periféricas. Aquí hay otro factor que es precisamente que están siendo cometidos estos despojos en zonas de alta tensión inmobiliaria, lo cual tendría que ser investigado también por parte de la Fiscalía e incluso por el gabinete establecido en específico para ir detrás de este delito que es el despojo. Y recordemos que las penas precisamente se aumentaron el año pasado por parte del gobierno capitalino referentes a este delito. Así que será un tema que tengamos que seguir muy de cerca, sobre todo recordemos, mañana miércoles habrá precisamente una mesa de trabajo entre vecinas y vecinos que están en esta lamentable situación, también autoridades del gobierno capitalino para llegar en conjunto pues a una conversación que dé solución a este problema. Como ya lo decíamos, por parte de la Fiscalía Capitalina ya se anunció el día de hoy que hay investigaciones contundentes que esperemos que deriven en el bienestar de las y los capitalinos y que esos inmuebles sean precisamente regresados a sus dueños, porque de hecho una de las figuras que más se ha utilizado y se ha documentado precisamente por las autoridades que son utilizadas en este caso de despojos
es que se fingen litigios o se hace toda una serie de trámites administrativos en los cuales una persona finge ser el comprador de estos inmuebles, terrenos o edificios o casas, cuando en realidad hay una disputa legal de por medio, pero estas personas se aprovechan de eso y de hecho eso fue considerado en las penas que se aumentaron el año pasado en noviembre de 2025, consideradas en las leyes de la Ciudad de México. Así que mañana estaremos al pendiente, obviamente, y estaremos informando aquí en Imer Noticias, tu punto de referencia, sobre lo que resulte de esta conversación de autoridades y vecinas y vecinos de la Ciudad de México. Ahora es la 1:53 p.m. y vamos con más información. El día de hoy el gobierno federal convocó a la ciudadanía a participar en la consulta pública sobre los derechos de las audiencias. El proceso organizado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones inició el 27 de julio y estará vigente hasta el día viernes 21 de agosto. Todos los detalles con nuestra compañera Sofía Cruz. Sofía, buenas tardes. ¿Qué tal, Berenice? Buenas tardes. Así es, pues la presidenta Claudia Sheinbaum convocó a la ciudadanía a participar en la consulta pública sobre los lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias de radio y televisión. La presidenta Sheinbaum destacó que tiene como objetivo fortalecer la información veraz y precisa que se brinda a la población y dejó en claro que no se pretende censurar, sancionar ni multar a nadie, porque además es un proceso de autorregulación, con lo que las personas tienen garantizada su derecho a solicitar aclaraciones o derecho de réplica sobre contenidos transmitidos. Vamos a escuchar sus palabras. Es importante que las audiencias tengan derechos. El pueblo de México se cumple el derecho a la información establecido en la Constitución y eso es lo que pretenden estos lineamientos. Y si se fijan, pues está buscando que participen todos, desde una empresa de radio o de televisión hasta la audiencia, hasta las personas, las y los ciudadanos, que definan pues qué tienen que contener estos lineamientos, estos principios, estos códigos de ética y cómo debe cumplirse frente a los lineamientos que publicó la Comisión. Pero tiene que ver con cumplir un derecho constitucional. Explicó que con estos lineamientos se está cumpliendo con la Constitución, pues México ya dio un primer paso al contemplar en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión los derechos de las audiencias, por lo que ahora pueden participar todos con su opinión. En tanto, la consejera jurídica Luisa María Alcalde precisó que entre los derechos de la audiencia están el de recibir información veraz y oportuna, distinguir entre información noticiosa y opinión, entre publicidad y contenido, y tener derecho de réplica, así como brindar contenido con accesibilidad para las audiencias con discapacidad. Además, recalcó que la consulta, como lo mencionaste, Berenice, inició el día de ayer, 27 de julio, y concluirá el 21 de agosto a través de un código QR que se puede encontrar en la página web de la CRT, que es portal.crt.gov.mx/consulta pública, y el objetivo de la consulta es el siguiente. Vamos a escuchar a Luisa María Alcalde. Porque a partir de esta liga emite la comisión, va a estar recibiendo opiniones diversas, tanto de las concesionarias, o sea, de las televisoras, radiodifusoras, pero también de las propias audiencias, que somos todas y todos. Se trata precisamente de tener 20 días para conocer este documento y para recoger todas las opiniones, y después la propia comisión hará una recopilación y una conclusión de todas las opiniones que se emitan para poder fijar ya los lineamientos y publicarlos en el Diario Oficial de la Federación. Finalmente indicó que en los lineamientos se definen los derechos de las audiencias y se obliga a los medios a contar con un código de ética y a designar sus personas defensoras de las audiencias, así como también se contemplan mecanismos de protección de las audiencias que en última instancia llegarían a ser sanciones y o multas en caso de que no haya una respuesta a las solicitudes de las personas. Berenice, es la información. Muchísimas gracias, Sofía, y seguiremos al pendiente sobre todo de cómo avanza este proceso. Ya lo decíamos, que culmina el 21 de agosto, pero que pone al centro el derecho a la información de las y los mexicanos. Muchas gracias y buenas tardes, Sofía. Buenas tardes, Berenice.
Ya es la 1:00 con 58 minutos ya, hora del centro de nuestro país. Y como siempre queremos saber desde dónde nos estás sintonizando el día de hoy. Por supuesto, mandar un saludo desde donde sea que nos estés escuchando, ya que sea a través de Fusión en Tijuana, de Yucatán FM en la península, en Mérida, o a través de Órbita en Ciudad Juárez, o de Ciudad de México a través de la señal de Horizonte o de la XCB, la B Grande de México. Queremos leerte al 55 66 31 24 27, donde como siempre recibimos tus comentarios, saludos y tu respuesta a la pregunta del día, que te la recuerdo, es: ¿tú qué canción le dedicarías al presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Ya vimos que las respuestas que nos han compartido han sido muy variadas el día de hoy. Tenemos desde Paquita, la del barrio, con rata de 2 patas, por ahí nos lo compartió una de nuestras radioescuchas, o incluso también canciones pues con un corte más político, como no, como diversos clásicos de esta banda mexicana Molotov, e incluso ya comenzábamos este noticiario con una canción de Manu Chao, y hay muchas más, pero queremos leerte y escucharte a ti. Mándanos mensaje o nota de voz al 55 66 31 24 27. Y continuamos precisamente con la información, porque esto que ya nos compartía nuestra compañera Sofía Cruz, que se abordó el día de hoy en la conferencia mañanera por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, es muy importante, porque para empezar pone en el centro, insistimos, el derecho de las y los mexicanos de exigir que el respeto a nuestro derecho a la información sea contundente y sea real en todo el país, no importa el medio que sea, pero que tengamos siempre información veraz y contenido de calidad para las audiencias. Y precisamente para conocer más detalles acerca de los derechos de las audiencias, nos enlazamos ahora en Imer Noticias, tu punto de referencia, con la doctora Graciela Martínez Matías. Ella es defensora de los derechos de las audiencias de aquí, del Imer. También es profesora investigadora en la UACM y del posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Buenas tardes, doctora, ¿cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí muy contenta de estar con ustedes en el sistema de noticiario. Muchas gracias por acompañarnos, doctora. Sobre todo, ya lo decíamos, este es un tema que es importante que todas y todos los mexicanos conozcamos, sobre todo la figura y los derechos de las audiencias, que muchas veces se desconocen y que por lo tanto, cuando un derecho no se conoce, muy pocas veces se puede defender. Y quisiéramos preguntarle, para iniciar, doctora, ¿qué son los derechos de las audiencias? Sí, los derechos de las audiencias está establecido en la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión desde 2013 y en su Ley Reglamentaria 2014, y se actualizaron el 16 de julio del 2025. ¿Qué es esto? Que toda la gente que mira la radio, la televisión, están vistos como audiencias y tienen el derecho. Doctora, permítame tantito y perdón que le interrumpa, discúlpeme mucho, pero es que no la estamos escuchando bien. Vamos a intentar marcarle por otra vía para que se pueda entender fielmente lo que nos está comunicando, porque insistimos, es muy importante para las y los mexicanos saber cuáles son los derechos de las audiencias, y qué mejor forma, por ejemplo, aquí en el Instituto Mexicano de la Radio, que conocer precisamente de nuestra defensora de los derechos de las audiencias, cuáles son estos derechos, qué implican y cómo podemos protegerlos, e incluso cuándo se vulneran, que eso también es muy importante tenerlo a la mano, porque insistimos, no solamente en los medios públicos, sino en todos los medios es importante que tengamos esta información para defender lo que nos corresponde como mexicanas y como mexicanos. No importa si es un medio público, si es un medio privado, tenemos el derecho a la información, e incluso también a denunciar el contenido que sea nocivo, que sea racista, que sea clasista, que sea misógino, pero todo eso lo estaremos platicando ahorita en unos momentos más con la doctora Graciela Martínez, precisamente a raíz del anuncio que se hizo el día de hoy en la conferencia mañanera, que también es un ejercicio muy interesante al que convoca ahora el gobierno federal, porque no solamente va a salir
una lista con los lineamientos, un documento, sino que incluso este proceso va a tener todo un involucramiento por parte de expertos, expertas, las propias audiencias, incluso también las empresas y medios de comunicación deben de ser partícipes. Ahora sí, doctora Graciela Martínez Matías, defensora de derechos de las audiencias del IMER, profesora investigadora en UACM y del posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. La escuchamos, nos estaba diciendo precisamente cuáles son los derechos de las audiencias. Doctora, le escuchamos. Sí, ¿me escuchan? Ahí la escuchamos. ¿Sí me escucha bien? Sí, ahí ya la escuchamos muy bien, doctora. Perfecto. Me preguntaban sobre qué son los derechos de las audiencias y comentaba que estos derechos son precisamente a todas las personas que escuchan la radio, la televisión. Tenemos el derecho humano que nos entreguen contenidos de calidad que respeten la pluralidad y la dignidad precisamente de estos escuchas de la gente que ve la televisión con contenidos de calidad. Entonces, los derechos de las audiencias también significa que se respete la que esté libre de estereotipos, libres de discursos de odio, que se respete a las infancias, a la gente con discapacidad, pero también es muy importante señalarlo que también se habla de la gente de la población indígena, la diversidad sexual. Entonces, los derechos de las audiencias es entregar contenidos de calidad, ¿sí? Que respete, por supuesto, también la libertad de expresión y el derecho de la información. Es importante señalar que estos derechos están en el estatus de derecho humano. La televisión pública, la radio pública, pero también los concesionarios de los medios comerciales tienen esa obligación, lo mismo que los concesionarios de los medios comunitarios, indígenas y afromexicanos. Que eso es muy importante, sobre todo para tener en cuenta, ya lo decíamos, hay que conocer nuestros derechos para defenderlos. Y doctora Graciela, también preguntarle acerca de para qué sirve la figura de la Defensoría de las Audiencias, porque pues es importante también tener estos mecanismos de queja y también de señalar o levantar denuncias cuando los derechos se vulneran, doctora. Claro, y me gusta mucho lo que menciona. Si un derecho no se conoce, pues no se hace valer. Y parte importante de una defensoría de las audiencias es hacer valer estos derechos, pero también difundir estos derechos, que en relación y también en conjunto con los profesionales del servicio público audiovisual se tienen que difundir, pero sobre todo corresponde a una defensoría responder a las quejas, las inquietudes de la gente cuando alguna persona ve que se está vulnerando su derecho. Ejemplo, que a lo mejor hay un comentario racista, que hay un comentario que atenta contra la dignidad. Esa persona puede llamar, puede escribir a los correos para que la Defensoría tiene la obligación de responder precisamente a esas quejas y dar cumplimiento precisamente a, a ese derecho, repito. Entonces, para nosotros es muy importante que se difundan los derechos de las audiencias. Y en este caso, el Instituto Mexicano de la Radio nos apoye con la difusión de cuáles son los derechos de las audiencias y que se haga precisamente hacer valer. También en este tenor, y que lo hemos hecho en el IMER, es dialogar con los profesionales del servicio público para que también conozcan que deben entregar contenidos de calidad, guionistas, musicalizadores, locutores, productores, pero que también sepan que los locutores tienen que respetar a las audiencias
con determinados contenidos, pero muchas de las veces yo también hablo de las músicas. ¿Qué músicas se están programando que atenten a estos derechos de las audiencias? Tanto es posible decir que es necesario la difusión y fortalecer esta difusión a través de lo que se ha denominado alfabetización mediática. En el IMER hemos trabajado con dos conceptos: la alfabetización mediática interna, que es precisamente para el personal del IMER, pero también la difusión externa. Esto es para nuestras audiencias, para las infancias, para las adolescencias, la juventud, las personas de la tercera edad, en fin, para la gente que nos está escuchando, pero también algo que hemos intentado realizar, trabajar con las universidades, que las universidades conozcan este derecho. Que las universidades conozcan este tema es también fundamental, como ya no lo decía, no únicamente es la defensoría como tal, como lo indica la palabra defender, sino incluso dar a conocer y estar informando acerca de cuáles son los derechos, cuándo se vulneran y cuáles son los mecanismos de denuncia que existen. Y en ese sentido, doctora, también una pregunta muy básica, pero que pues igual luego no sabemos porque, insistimos, son temas que todavía no están lo suficientemente socializados. ¿Quién puede levantar una denuncia o una queja si considera que sus derechos fueron vulnerados, doctora? Pues precisamente las audiencias. Aquella persona que nos está escuchando puede levantar su queja, enviar también su queja a través de la página de la Defensoría y, por supuesto, también a través de los medios que tienen cada una de las emisoras, pues los estaremos atendiendo. Entonces, repito, las audiencias, la gente que escucha la radio, la televisión, son personas titulares de estos derechos, ¿sí? Y entonces ellos y nosotros, porque también somos audiencias, tenemos el derecho de recibir contenidos de calidad, contenidos que estén también, algo muy importante, regidos con los valores éticos. Todo medio de comunicación también debe de tener su código de ética. Esto es los principios, los valores del medio de comunicación. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta, que es que ahora, dentro de estos lineamientos que están en construcción, pues precisamente se establece que cada uno de los medios de comunicación debe de tener un código de ética. ¿Qué sería este código, doctora? El código de ética son una serie de principios y valores que va a tener cada uno de los medios. El IMER tiene su propio código de ética, en tanto un servicio público radiofónico, que entonces es muy importante. ¿Cuáles son los valores en los noticiarios? ¿Cuáles son los valores que rige la conducción de un programa, por ejemplo, de la XCB? ¿Cuáles son los valores? Por ejemplo, ustedes como periodistas, la parte de verificar la información antes de darla a conocer, qué tipo de conocimientos se tienen, información se tiene que vertir. Y repito un poco, también nos hemos hablado en la parte de la escritura de historias, la escritura de cuando son dramatizaciones, la parte de la musicalización, la parte de, pues, cuando se da un programa en vivo, cuando se transmite y vamos a locaciones, ¿cuáles son esos valores? Y entonces, eso es muy importante que el IMER, y que también eso quiero señalarlo, que lo vamos a trabajar y que lo estamos trabajando con los profesionales del servicio público, es la actualización del código de ética, porque también los valores mutan, se transforman, y el IMER en esta administración también tenemos que estar acorde a qué tipo de información damos, por ejemplo, en torno a la diversidad sexual, a la migración. ¿Cómo nombramos al migrante? ¿Cómo nombramos antaño nada más se decía, es que el migrante, pues ese migrante tiene una nacionalidad, pero un nombre. Entonces va a ser muy importante la actualización, y lo más importante es que erradicar discursos de odio dentro de los medios de comunicación, y lo hemos visto en fechas recientes y lo vimos durante el Mundial
de fútbol que había conductores y recién vimos, y recordará a la gente que nos esté escuchando, a un locutor argentino que se expresaba de nuestro país de forma peyorativa. En ese caso, un defensor tiene que actuar, porque no tienes que trabajar con ese tipo de lenguaje que está fomentando el odio. Parte importante precisamente de un defensor es precisamente hacer valer ese código de ética que están dentro de los derechos de las audiencias. Y por eso es fundamental esta discusión que ya inició precisamente por parte del gobierno federal, sobre todo que recordemos es un ejercicio, como se ha planteado, de escucha activa en el cual van a participar diversos actores, las audiencias, los usuarios e incluso también los diversos medios de radio y televisión en la construcción de estos lineamientos para proteger los derechos de las audiencias. Doctora Graciela Martínez Matías, defensora de derechos de las audiencias de IMER, agradecerle mucho esta información que nos brinda, sobre todo porque es importante, insistimos, saber cuáles son nuestros derechos como personas usuarias de los medios de comunicación. Muchas gracias y buenas tardes, doctora. Muchas gracias a ustedes. Buena tarde. Muchas gracias. Ya es las 2 de la tarde con 13 minutos, ya hora del centro de nuestro país, y continuamos con las noticias, ya que mientras Morena en la Cámara de Diputados afirmó que los lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias no son censura, el PRI en el Senado acusó un supuesto intento de controlar lo que se publica y difunde a través de los medios de comunicación. Nos enlazamos ahora para conocer todos los detalles con nuestra compañera Claudia Telles. Claudia, buenas tardes. Bere, buenas tardes. Un saludo para ti, para el auditorio. Morena en la Cámara de Diputados afirmó que los lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias no implican censura ni es un castigo para medios de comunicación. El coordinador de la bancada mayoritaria en San Lázaro, Ricardo Monreal, resaltó que en México y el mundo se debe respetar el derecho de las audiencias. Se pronunció en contra de sancionar medios, pero destacó que es un deber moral y ético que los medios de comunicación no alteren la verdad. No se trata, insistió, de censura, sino de decir la verdad y, en su caso, presentar pruebas. Vamos a escuchar. No, yo creo que hoy la presidenta Claudia Sheinbaum fue muy clara cuando se le preguntó sobre este tema. Ella aclaró que los lineamientos que se estaban formulando obedecían a darle congruencia a la ley reglamentaria que el Congreso ya aprobó. Y ella dijo con claridad que no se trataba de ninguna censura. Y creo que el derecho de las audiencias, no solo en México, sino en el mundo, se debe de respetar. Sin embargo, legisladores del PAN y del PRI acusaron un intento de controlar lo que se publica y difunde a través de medios de comunicación. El coordinador priista en el Senado de la República, Manuel Añorbe, destacó que la aplicación de estos lineamientos da un peligroso paso más en su intento de controlar lo que se publica y difunde en medios de comunicación y va en contra de la libertad de expresión. Vamos a escuchar. Para censurar, obviamente para revisar decisiones, contenidos, monitorear medios y sobre todo sancionar. O sea, quieren disciplinar a quien no se arrodille. Es una censura, es un ataque a la libertad de expresión. No estoy exagerando. En tanto que Federico Doring, vocero de los diputados federales del PAN, destacó que los lineamientos que se anunciaron en la conferencia matutina son para acallar a ciudadanos, a periodistas y a medios de comunicación para que no informen. El reporte. Muchas gracias, sobre todo porque estamos viendo en este momento, Claudia, que todavía no están los lineamientos como tal, apenas está iniciando la conversación colectiva y ya hay personajes políticos que acusan de este supuesto intento de censura, cuando en realidad fue muy claramente explicado cuál es el propósito el día de hoy en la conferencia mañanera. Seguiremos en comunicación. Gracias, Claudia. Buenos días, buenas tardes. Gracias. Llegamos a la infodemia del día de hoy, pero antes de entrar de lleno al tema,
quisiera rápidamente hacer un apunte, y es que no es posible que haya personajes políticos que no estén comprendiendo lo que se planteó el día de hoy. Claro que se está diciendo que se va a poner límite a los discursos de odio y que uno de los lineamientos es el apego a la veracidad de lo que se comparte, porque las y los mexicanos tenemos derecho a la información y a la información verídica, documentada y responsable. Obviamente, si en los medios de comunicación, en ciertos medios, se están difundiendo, insistimos, discursos que son racistas, clasistas y misóginos, bueno, eso no es una opinión, son discursos de odio, los cuales vulneran los derechos y la dignidad de muchas personas y por eso tienen que ser señalados y revisados. Ahora bien, lo que propone esta creación de lineamientos es precisamente no caer en la censura, sino en la autorregulación y en la conciencia del contenido que se crea y comparte a través de los medios de comunicación. Pero bueno, vemos como siempre que hay personajes que parece que no han comprendido a cabalidad lo que se explicó el día de hoy. Pero ahora sí, vamos con la infodemia del día de hoy, 28 de julio, y es que en medio de la crisis por el examen en línea de la UNAM, han surgido varios bulos o noticias falsas. Acá le decimos, no se deje engañar por falsos comunicados en redes sociales. El proceso de admisión a la UNAM no se ha cancelado hasta este momento. Nuestro compañero Rafael Burgos nos tiene todos los detalles. En redes sociodigitales circula un comunicado que aparenta ser de la Universidad Nacional Autónoma de México y que anuncia la supuesta cancelación y reposición del concurso de selección a licenciatura 2026. Esto es completamente falso. Se trata de un documento apócrifo que busca confundir a miles de aspirantes y a sus familias. Cada año, en fechas clave del proceso de admisión, circulan capturas de pantalla, cadenas de WhatsApp y publicaciones que imitan el escudo y el diseño institucional para hacerse pasar por comunicados oficiales. Detrás de ellos hay desinformación, fraudes y hasta intentos de estafa. Toda la información sobre el proceso de selección 2026 de la UNAM se publicará únicamente en los canales oficiales de la máxima casa de estudios. Recuerde, antes de compartir, verifique la fuente. Para Imer Noticias, Rafael Burgos. Antes de compartir, verifiquemos la fuente, efectivamente lo que hay que hacer todas y todos. Vamos con más noticias, ya que este es un tema bastante interesante. Escanear, destruir y pagar para evitar un juicio, así fue como la empresa Anthropic entrenó a su inteligencia artificial en una iniciativa llamada Proyecto Panamá. Pero, ¿en qué consistió precisamente este proyecto? Bueno, nuestro compañero Rafael Burgos nos cuenta. Comprar millones de libros físicos, cortarles el lomo, escanearlos y después destruirlos, no es el argumento de una novela perturbadora, sino la estrategia real que utilizó Anthropic para entrenar a su inteligencia artificial Claude. La historia inició en 2024, cuando varios escritores demandaron a la tecnológica por haber utilizado sus obras sin permiso. Aunque la justicia determinó que entrenar a la IA con libros está dentro del uso legítimo, hubo una línea roja que Anthropic cruzó: la descarga masiva y no autorizada de más de 7 millones de ejemplares, desde portales como LiveGen, acumulándolos en una biblioteca interna. Documentos judiciales revelaron el proyecto bautizado como Panamá, donde la empresa llegó a comprar miles de libros en físico para digitalizarlos a la fuerza y reciclarlos. La historia continuó hasta hace unos días, cuando la compañía prefirió pactar para evitar un juicio que habría costado cientos de miles de millones. Una jueza federal de San Francisco dio luz verde definitiva al acuerdo histórico de $1.500 millones entre Anthropic y un grupo de autores y editoriales, que permitirá repartir unos $3,000 por obra a $500,000 de títulos afectados. Mientras los abogados de los demandantes celebran lo que llaman la mayor recuperación por derechos de autor de la historia, la realidad deja un sabor agridulce. En la era del avance tecnológico, la extracción no autorizada de la cultura humana terminó simplemente en una resolución judicial. Para Imer Noticias, Rafael Burgos. Caso que ya, como nos lo decía nuestro compañero Rafael Burgos, pues parece salido de una película distópica, pero lamentablemente no, está sucediendo en nuestra realidad. Y precisamente para entender qué hay detrás y de fondo de este tema, nos enlazamos ahora en Imer Noticias, tu punto de referencia, con el doctor Hugo Aboites, profesor e investigador del Departamento de Educación en la UAM Xochimilco y doctor en Educación por la Universidad de Harvard y exrector de la Universidad Autónoma de México. Buenas tardes, doctor, ¿cómo se encuentra?
Muy bien, y mucho que me haya nombrado ex rector de la Universidad de México. No, es de la Ciudad de México, De la universidad, precisamente de la Ciudad de México, la UACM. autónoma, autónoma de la Ciudad de México. Sí, pero le agradezco que me haya extendido el nombramiento a otra No, universidad. discúlpenos, doctor, Sí, muchas UACM, gracias. No, no hay rectificamos. problema, no hay Doctor problema. Hugo, pues ya lo escuchábamos en esta pequeña pieza antes de entrar a la entrevista, el caso de esta empresa Anthropic, el cual pues nos lleva a reflexionar acerca de, más allá del caso de los derechos de autor, sobre todo, ¿quién tiene la capacidad de apropiarse del conocimiento que es de toda la humanidad, doctor? Bueno, es un tema que pues pasa por los derechos de autor necesariamente y los derechos de la sociedad a disfrutar de la producción científica que generen pues los cientos de miles de científicos que hay alrededor del mundo. Y para que se dé una idea nada más, si en 1997 se produjeron eh, 1 millón de artículos científicos y técnicos, ahora ya se han acumulado 3,2 millones de artículos científicos y técnicos. Es un tesoro, eso sí hay que reconocerlo, decirlo claramente. Es un patrimonio muy importante, eh, generado pues por muchas instituciones con volúmenes muy diferentes. Estados Unidos genera 500,000 de artículos, México genera 21,000, la OSD genera más de 1 millón de artículos en un año. Entonces, hay, digamos, toda una geografía distinta de la producción del conocimiento. Pero bueno, yendo a la cuestión que usted plantea, se supone que el autor, autores de libros, de revistas, tienen cierta propiedad. Y digo cierta propiedad porque lo que ocurre en el caso de los que trabajamos con universidades es que lo que producimos es de la universidad, pero la universidad nos reconoce como autores e incluso nos da un pago, usualmente un porcentaje de lo publicado, de los libros publicados, nos hace un pago con el cual está reconociendo que nosotros pues somos los productores. Pero la producción, en el fondo, está, digamos, retomada por la institución donde ésta se produce. De ahí la importancia de que haya universidades públicas y el problema con universidades que sean muy limitadas en su, en su horizonte. Entonces, técnicamente hablando, hay un problema de derechos de autor siempre y cuando no se cite con toda claridad de dónde viene ese conocimiento que está en forma de artículo. Ese ¿Qué pasa? Pues, ¿mande? no, adelante, doctor. Sí, ¿qué pasa? Un colega que libro, pues toma, digamos, una bibliografía de 100, 200 otros libros y los va señalando, va diciendo tal párrafo que dice el autor fulano de tal en la página tal de su obra tal. El problema con la inteligencia artificial, que es el caso de Claude, esta inteligencia artificial muy de Anthropic, es que generalmente no declaraban de dónde venía la información. Y entonces se daban cosas curiosas. Yo un día, por ejemplo, tomé una inteligencia artificial, le hice una pregunta sobre globalización y educación, y la respuesta que me dio fue un artículo mío. Claro, no tenía el nombre, ni dónde se había publicado, ni de qué institución. Entonces hay una masa de conocimientos que aparece y desaparece, digamos, de las arcas de conocimiento de las inteligencias artificiales, porque son varias, y eso no hay un control, digamos, no había un control respecto de las formas en que debería de citarse, usarse ese conocimiento. Lo básico, lo elemental es que se diga quién lo generó, de qué institución, en qué publicación, en qué año, de tal manera que se esté reconociendo con esto, pues, quién hizo el trabajo. Ahora, este juicio, porque es a lo que vamos, pues es muy interesante. Es muy interesante porque dice, no, tienen que pagarles. Si ustedes publican algo
y no lo referencian de la manera correcta, pues entonces sí hay que pagar. Habría que ver los detalles del caso. ¿Qué exactamente fue la cuestión, el litigio, ¿no? El tema de la discusión, del acuerdo? Si fue que no ponían los referentes, o sea, el nombre del autor, la publicación, etcétera, o también se decía, no, sí, aunque pongas tú el nombre del autor y pongas también el origen, la institución, de todas maneras estás haciendo un uso indebido. Si esa es la resolución que tomó esta juez, pues es muy interesante y muy avanzada, porque en lo que en México tenemos, porque esto ocurrió en Estados Unidos, pero lo que en México tenemos, pues no llega a estos niveles de eficiencia jurídica como para declarar este tipo de cosas. Estados Unidos tiene una cultura de la demanda legal al dentista, al ingeniero, al que te hace la casa, en fin, todos demandan a todos. Por eso la industria de los seguros de demandas, o sea, para responder a las demandas, son tan importantes. No hay un médico que no esté asegurado con una aseguradora que le garantiza que si entra en un pleito, ellos se harán cargo de la cuestión legal y se harán cargo de el pago que haya que hacer en caso de que sus abogados pierdan el juicio. Que eso que nos... Ahí es donde... ¿Mande? Que eso que nos señala es fundamental, sobre todo, insistimos, para entender cómo se está generando el conocimiento y también cuáles son las prácticas de estas empresas, porque por más que les pongamos solamente la etiqueta de inteligencias artificiales, son empresas que están haciendo de la información una mercancía, pero de forma también, en este caso, Sí. muy engañosa, ¿no? Incluso antes de este caso del proyecto Panamá de Anthropic, se había documentado que diversas empresas como OpenAI y esta también, Anthropic, estaban haciendo pues piratería prácticamente con el conocimiento que ya existe Exacto. de facto de manera digital en Internet. Pero hay incluso otro grado de este caso que también nos interesaría reflexionar con usted, doctor Hugo Aboites, que es o sea, además de que están robando la información y el conocimiento generado por otras personas, además de que se lo están apropiando de forma indebida, también están destruyendo la fuente primaria, que son los libros, en este caso físicos, que existían. ¿Qué pasa también con eso y con el derecho de la humanidad al conocimiento? Porque vamos, parece muy romántico, o no sé cómo llamarle, muy metafórico, pero parecería que estamos frente a un caso de la Biblioteca de Alejandría, pero en pleno 2026. Sí, que se incendia, ¿no? Sí. Sí, eso es incomprensible. Es que yo le digo, yo no entiendo cuál es la lógica que usa Anthropic para desmontar las cubiertas de los libros. No tengo por qué lo hace, a menos de que sea una manera de hacer una especie como de tapiz de todos los títulos y publicarlo como una especie de logro, de pantalla para hacer promoción a la capacidad de acumulación de conocimiento que tiene esta inteligencia artificial. No entiendo cuál es porque no hay necesidad de hacer eso. Simple y sencillamente se escanea el libro o se busca la versión ya en internet del libro y se baja y no hay ningún problema. En ese sentido, en esta parte del desmontaje. Ahora, la otra parte, le digo, la legalidad básica es que uno puede tomar partes de párrafos y partes de un libro con toda libertad, con tal de que cite uno de dónde lo toma, cuál es el nombre del autor, la institución que lo respalda, las páginas que está utilizando. Ese es digamos, el nivel básico. Es por cierto, el nivel en que estamos en México. Habría que ver realmente el resolutivo de la juez, en qué se basó para decir y tienen que pagar $3,000 por cada libro o a cada autor que hayan ustedes retomado su trabajo, ¿no? Es decir, ¿cuál fue? ¿Eran libros citados o eran libros que no aparecían como que fueron producidos por determinada persona? Si es esto último, pues es muy
legítima la decisión, y es un precedente muy importante, precisamente de lo que usted señalaba, Berenice. Es decir, que no se puede robar conocimiento, utilizarlo, despedazarlo en distintos párrafos y páginas, armar nuevas estructuras con esos conocimientos y luego generarlas y promoverlas y propagandizarlas a través de la inteligencia artificial, porque entonces sí se está engañando, si no se está diciendo exactamente de dónde procede y quién es el autor. Sí, dígame. No, y que en ese sentido, doctor, también pues nos lleva a otra conversación que es precisamente, se ha hablado mucho en los últimos años de la inteligencia artificial y valga la redundancia de lo inteligente que aparenta ser, pero en realidad estamos viendo que incluso esas tecnologías necesitan ser alimentadas o generadas a través de códigos, en este caso con el conocimiento que ya existe de facto en nuestra realidad, incluso en los libros físicos, y que es absorbido ahora por estas tecnologías que, insistimos, no son autónomas como tal, no tienen inteligencia como tal, que es una capacidad pues prácticamente de los seres vivos, de los humanos sobre todo, pero que nos lo han vendido así y al final se está desnudando precisamente cuál es la naturaleza y cómo operan estas empresas tecnológicas. Doctor, se nos acaba el tiempo, pero evidentemente es una conversación que va a dar para mucho, mucho más y que seguiremos abordando en un futuro con usted. Muchísimas gracias y buenas tardes, doctor Hugo Aboites. Buenas tardes. Hasta luego. Un placer platicar con usted, Berenice. Muchas gracias, doctor. Seguimos en comunicación. Y es que ya lo platicábamos con el doctor Hugo Aboites, pues insistimos, ¿qué tan inteligentes son estas inteligencias artificiales si al final las empresas que las generan tienen que robar contenido de personas humanas, apropiárselo y hacerlo pasar como propio? Esa es la reflexión con la que nos quedamos y con la que nos vamos a una pausa y volvemos. Para que el ruido informativo no te confunda, necesitas un punto de referencia. Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. 2 de la tarde ya con 38 minutos hora del centro de nuestro país y vamos con parte de la agenda internacional. Y es que en Perú, Keiko Fujimori asumió este martes la presidencia del país por 5 años en una ceremonia realizada el mismo día en que el país conmemora el aniversario de su independencia. A sus 51 años, Fujimori se convierte en la primera mujer elegida por voto popular para gobernar el país. Su llegada al poder pone fin a una larga trayectoria marcada por 3 candidaturas fallidas e inicia un gobierno en medio de una profunda polarización. La nueva mandataria electa sucede a José Balcázar, quien ocupó el cargo desde febrero de este año tras la censura parlamentaria de José Geri. Durante la ceremonia de investidura en el Congreso de la República, Keiko Fujimori presentó el juramento y ofreció su primer mensaje a la nación, en el que aseguró que su gobierno trabajará para todos los peruanos sin excepción. Escuchamos. He pronunciado el juramento más sagrado que puede asumir un ciudadano: consagrar cada día de mi vida a la grandeza y bienestar del Perú. Desde este 28 de julio del 2026, empezaremos a escribir nuestro futuro por los próximos 5 años, ni un día más. Este mandato nos compromete a trabajar por el bienestar de todos los peruanos sin excepción, pero sobre todo de quienes durante demasiado tiempo han permanecido al margen del crecimiento y del progreso del país. Asimismo, Keiko Fujimori, recordemos hija del dictador y criminal Alberto Fujimori, señaló que una de las principales prioridades de su administración será atender las emergencias y combatir la inseguridad ciudadana. En el plazo inmediato, mi gobierno estará concentrado en 2 frentes de emergencia nacional: mitigación del fenómeno El Niño y seguridad ciudadana. Para ello emplearemos recursos extraordinarios. El clima no espera los tiempos de la burocracia. Por eso implementaremos un plan de contingencia nacional frente al fenómeno El Niño en materia de seguridad. Vamos a recuperar
cada barrio, cada carretera, cada espacio público para las familias peruanas. Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control interno, en estrecha coordinación con la Policía Nacional. Hasta el momento, Fujimori ha confirmado a 3 integrantes de su gabinete. Luis Galarreta, uno de los principales aliados políticos de Fujimori en los últimos años y legislador durante más de 14 años, como presidente del Consejo de Ministros, Elmer Cuba al frente del Ministerio de Economía y Finanzas y Carlos Spa como ministro de Relaciones Exteriores. Y como ya lo adelantábamos precisamente con nuestra pregunta del día de hoy, evidentemente crece el descontento de la industria musical en contra de la Casa Blanca por el uso no autorizado de diversas canciones para sonorizar videos oficiales de operaciones militares o de persecuciones contra la población migrante. Artistas y bandas han criticado que el gobierno de Donald Trump use sus temas para publicitar acciones relacionadas con actos de violencia y guerra. Todo el reporte con nuestra compañera Jessica Martínez. La canción Firework, una de las más populares de la cantante Katy Perry, se convirtió en el episodio más reciente del descontento en el sector musical estadounidense contra el uso de canciones para operaciones militares o redadas antimigrantes. En días recientes, la cantante condenó públicamente a la administración de Trump por utilizar su tema Firework en un video publicado en la cuenta de TikTok de la Casa Blanca, que sincronizaba el estribillo de la canción, que simula el sonido de fuegos artificiales con imágenes de explosiones de bombas. Bajo la leyenda, Irán ha sido advertido. Katy Perry expresó indignación y enojo y señaló que la canción fue escrita para que fuera un himno de esperanza, sanación y fortaleza interior, no para celebrar una guerra. Este no es el único caso. En junio pasado, la Casa Blanca publicó otro video en el que se observa a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, deteniendo y esposando a varias personas y usando de fondo la canción Bye de Ariana Grande. Esto en alusión a la descripción que acompañaba el video, en la que se leía: Bye bye, el presidente Trump ha conseguido la frontera más segura de la historia. Ariana Grande pidió no usar nunca su música en relación con lo que denominó una atrocidad bárbara, inhumana y sin sentido. En diciembre de 2025, Sabrina Carpenter criticó a la Casa Blanca por usar su canción Juno en un video de persecución migratoria por parte de la ICE. La cantante calificó el video como malvado y repugnante y pidió no ser involucrada ni a ella ni a su música para beneficiar lo que llamó una agenda inhumana. Un caso más fue cuando la cantante Olivia Rodrigo pidió al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos no usar sus canciones para promover la propaganda racista y de odio. La petición surgió después de que usaran la canción All American Beach para musicalizar un video de detenciones de personas migrantes por parte de la ICE, que acompañaba un mensaje de advertencia sobre las consecuencias de no autodeportarse. Para Imer Noticias, Jessica Martínez. Ya escuchábamos en esta cápsula de nuestra compañera Jessica Martínez cómo diversos artistas, en este caso la mayoría mujeres de hecho, le han hecho frente a Donald Trump y sus políticas. Pero para conocer más a fondo cómo es que el arte se puede posicionar frente al avance de las derechas, nos enlazamos ahora en Imer Noticias, tu punto de referencia, con mucho gusto, con Horacio Franco, flautista y director de orquesta. Buenas tardes, Horacio, ¿cómo te encuentras?
Berenice, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo y con el público de las noticias de uno de los medios de comunicación en los que más se puede confiar en este país, que es el Instituto Mexicano de la Radio. Muchas gracias por esa oportunidad. No, al contrario, muchas gracias Horacio por tomarnos la comunicación, sobre todo para ayudarnos a entender que muchas veces parecería que las y los artistas no tienen una posición política o una responsabilidad social, pero hemos visto en estos casos de que ya platicábamos en la cápsula anterior, cómo incluso artistas que no son políticos o que no tienen un discurso frontal, le han puesto un límite, en este caso a Donald Trump, y le han dicho, con mi música no vas a estar promocionando políticas violentas, racistas, antiderechos y demás. Pero entonces, Horacio, ¿hay una responsabilidad social por parte de los artistas cuando producen y se posicionan frente al mundo y su política? Mira, si no tienes esa responsabilidad como artista, y si no la asumes como artista, es que una de dos, o estás muerto como ser humano y como ciudadano y no te importa tu entorno, o estás vendido, nada más, como Kanye West, por ejemplo, ¿no? Y que en un momento dado, pues este tipo, sí, o sea, refleja todo el interés que tiene y todos los grupos que tocaron en esta celebración del 4 de julio ahí tan desangelada en la Casa Blanca en Washington, con el calorón que hacía y los días anteriores también, los estuve viendo y claro, es gente vendida totalmente al sistema, es gente que finalmente está apoyando a Donald Trump porque le conviene, no porque quieran estar ahí y si quieren estar ahí, y si son racistas, un artista que es racista para mí merece verdaderamente todo el detrimento y la falta de respeto que le quiera dar el público, porque finalmente el arte no conoce ideologías, ¿sí? O sea, de acuerdo, pero como artista tienes una responsabilidad social absolutamente de rechazar cualquier tipo de discriminación, cualquier tipo de política que vaya en detrimento del ser humano. Y si vemos algo en la política de Donald Trump y el gabinete de malhechores que tiene ahí, es precisamente el detrimento de una democracia, la destrucción de una democracia que que era una democracia de dientes para afuera, porque ya no sabemos cómo se las gastó Estados Unidos los últimos 200 años o más en colonialismo, en un racismo también permanente, pero hoy por hoy con Donald Trump todo esto se vio absolutamente y se ha visto absolutamente ya aprobado por el gobierno, descarado, y totalmente expuesto en las redes sociales como si fuera un motivo de orgullo tener un ICE, que es una Gestapo, es la copia calca de la Gestapo de los nazis, o un consejero de seguridad como Miller, como este señor Miller, que aunque sea judío, pues es la calca de Goebbels, en verdad, ¿no? Y con lo que dijo ayer sobre México, bueno, pues ya estamos viendo cómo se las gastan y bueno, no deja de que todos los días hay una u otra noticia de Donald Trump, una declaración de Donald Trump tras otra y de su gabinete que pues ya no nos asombra, pero sí nos sigue asustando. Antes nos asombraba mucho, ¿no? Los primeros meses era como de un asombro así absoluto, pero hoy ya sabemos cómo se las gasta y no es de asombro ya, es de terror y sobre todo de tener mucho cuidado y sobre todo saber y entender, como bien lo dijo hoy la presidenta en su mañanera de todos los días, es una cuestión electoral, absolutamente electoral, porque tienen muchísimo miedo, eso no lo dijo la presidenta, pero lo digo yo, tienen muchísimo miedo de perder los republicanos el poder y el control las asambleas legislativas de las cámaras estadounidenses, porque pues ahí sí se los puede llevar del tren, ¿verdad? Todo Donald Trump y su gabinete, que ojalá sí suceda y esperemos que el pueblo estadounidense se vea muy avispado, que es lo que necesitan para poder hacerle frente. Pero los artistas, como tú bien me preguntabas, Bere, los artistas tenemos la obligación de ser parte de esa ciudadanía activa con lo que podamos contribuir en nuestro arte para poder modificar el entorno y para poder ayudar. Y claro, celebro siempre que los artistas se pronuncien así. Los que de veras me asombra y me asusta y me enferma también, que no se manifiesten en pro de los mexicanos en Estados Unidos y cómo están siendo maltratados toda esta gente por el ICE
y aterrorizados y atemorizados y hasta exterminados en un momento dado, como ya hemos visto con estas muertes, que son 17 o 18 muertes de connacionales, son los artistas mexicanos que radican allá y que trabajan allá y que son los favoritos del canal de las estrellas de los migrantes estadounidenses que finalmente no se han declarado como verdaderamente hartos o en favor de los ciudadanos mexicanos para que no los discriminen. Y creo que eso es una falta de apoyo moral sumamente grande porque ellos han ganado todo su dinero y todas sus fortunas a través del el favoritismo y el gusto que tienen por lo que hacen, bueno o malo o pésimo, pero lo que hacen estos artistas de los ciudadanos mexicoamericanos, México-estadounidenses. Claro, y que en ese sentido, pues prácticamente la pregunta es cómo te posicionas a partir de lo que haces, de tu creación, del arte, frente a las injusticias del mundo en general, porque claro que se vale tener pues diferencias, ¿no? Distintas posiciones políticas, pero hay que dejar algo muy en claro. Una posición política no son los discursos de odio como tal, esos son discursos de odio. El racismo, el clasismo, la misoginia y todas las formas de discriminación no son una opinión, sino discursos de odio y entonces pues habría que revisar cuál es tu posicionamiento en este mundo si te basas en eso y eso es lo que apoyas realmente. Pero también, Horacio Franco, preguntarte sobre cómo el arte puede transformar la realidad. Veíamos recientemente que este año, por ejemplo, en México se hizo un esfuerzo muy interesante por parte de la comunidad artística consciente, que fue la Liga Cultural Antifascista, en la cual tú también estuviste formando parte. ¿En qué consiste también en transformar la realidad a través de estos ejercicios, Horacio? Pues mira, tú bien lo dices, esta liga sigue activa. Incluso el sábado hicieron un evento que me comentó el Onero Hernández que iban a hacer un evento, o si fue el Monero Hernández o Rapeco, no me acuerdo, en una reunión que tuvimos con Jesús Escobar Tobar, de una reunión que hicieron así en Tepito, me parece, ¿no? De una manifestación totalmente punk allí en Tepito, y se han estado haciendo cosas aisladas o como la gran feria que se hizo en el Monumento a Revolución, ¿no? Cuando empezó el movimiento hace un par de meses. Pero finalmente, mira, estemos reunidos o no en una liga de artistas que estamos en contra del fascismo y de la derecha. Nuestro trabajo tiene que venir siempre de adentro de nuestro trabajo individual y luego nuestro trabajo colectivo. Es decir, cuando hay necesidad en la colectividad, pues lo haces, vas a manifestaciones, tocas en conciertos o dices discursos o lo que sea como artista. Pero el trabajo de un artista es más bien modificar el entorno, educando a través de nuestro arte a la gente que está con nosotros, en primer lugar a los alumnos que tengamos en las escuelas de educación artística donde estemos trabajando, o simplemente en manifestarnos políticamente cuando sea prudente y pertinente en conciertos que estemos dando. Obviamente no dentro de la Liga Cultural Antifascista, pero también fuera, pues, ¿no? O sea, nuestra labor de observadores ciudadanos, de activistas ciudadanos, artistas, porque nos tocó por azares del destino ser artistas, lo tenemos que reflejar siempre en nuestro quehacer diario, siempre como ciudadanos, porque antes de ser artistas, pues somos seres humanos y ciudadanos también, y tenemos que tratar de que la justicia y el respeto a todos los derechos humanos y las minorías y todo el entorno también, el entorno natural del planeta, el entorno de la biosfera, nuestro entorno mismo de nuestra persona, de nuestros semejantes, siempre se ha salvaguardado. O sea, todo tienes que ser un agente congruente con lo que pregonas, con lo que prometes, con lo que dices y con lo que haces, en un sentido muy pragmático, ¿no? De ser un ciudadano observador siempre, un ciudadano que no tira basura, un ciudadano que no permite que se discrimine a otros, un ciudadano que no permita que se mienta en los medios de comunicación y un ciudadano que se manifieste cuando hay algo así grave, como en este caso, pues obviamente todos los colegas artistas que se manifiestan en contra de Donald Trump, que nos manifestamos en contra del gobierno nazi de Donald Trump, pues obviamente tenemos una gran responsabilidad, no nada más criticando a ese gobierno, sino actuando. Yo, por ejemplo, mi única manera de actuar que puedo hacer, bueno, es manifestarme en medios
o simplemente no voy a Estados Unidos. Desde que está Trump en el poder, no vuelvo a poner un pie en Estados Unidos. No me interesa poner un pie en un lugar que está gobernado por una clase de entes como estas. Claro, y que en ese sentido es muy importante también las elecciones que cada uno toma respecto a con qué crea o alimenta su arte y hacia dónde decide dirigirlo y sobre todo estos momentos, ya lo decíamos, de definición, porque pues evidentemente hay otros artistas que tal vez no tengan este posicionamiento político tan explícito, pero que hay coyunturas en las que es importante tomar partido. Horacio Franco, flautista y director de orquesta, agradecerte muchísimo esta conversación que compartes con toda la audiencia de Imer Noticias. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Benice. Buenas tardes. Además, una última cosa. No lo hacen, no los juzgo, pero no lo hacen o porque, como te dije, les conviene o tienen miedo. Muchos tienen miedo también, ¿eh? Claro, claro. Entonces ahí, ¿qué privilegian y por qué? Horacio, un abrazo. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Así es, todos tenemos pues parte en este mundo y hay momentos que insistimos hay que definirnos. Vamos ahora cerrando con un poco de información cultural, ya que como un contador de historias que ha cautivado los escenarios y el corazón de su público a lo largo de más de 50 años, el actor, narrador y dramaturgo Carlos Converso recibió la medalla Bellas Artes, un maestro que pudo hacer un vergel de títeres en Veracruz y es una guía de todos los titiriteros de México, un arte que ha impulsado a través de la calidad, diálogo y trabajo. Carolina López Hidalgo nos informa. ¿Qué tal, Bere? Muy buena tarde. Bueno, pues escuchemos. Dios creó al gato para permitirle a la humanidad acariciar al tigre. Y la humanidad creó al títere para permitirse acariciar sus sueños. Así comenzó su agradecimiento el actor, dramaturgo y director Carlos Converso, quien este martes recibió la medalla Bellas Artes, un reconocimiento a un contador de historias que ha cautivado los escenarios y el corazón del público. A lo largo de más de 50 años ha sido un maestro que pudo hacer un vergel de títeres en Veracruz. Es un guía de todos los titiriteros de México, un arte que ha impulsado a través de la calidad, el diálogo y el trabajo, como lo destacó su amiga y dramaturga Berta Iriart. Carlos Converso ha creado un lenguaje que integra actuación, dramaturgia, máscara, objeto y figura animado, en espectáculos dirigidos tanto a público infantil como adulto, con la certeza de que el teatro de títeres posee la misma capacidad para conmover, reflexionar y dialogar sobre la condición humana que cualquier otra manifestación escénica. Hoy valoro este lenguaje artístico como una expresión ambiciosa, tanto temática como formal y técnica. A lo largo de estos 50 años descubrí que los títeres no son una forma de entretenimiento menor, son un arte capaz de hablar de las vicisitudes y asombros de estar vivo. Por eso, esta medalla refrenda el valor de un camino estimulante y creativo, gozoso, a pesar de las piedras y las espinas de los senderos, como corresponde a todo titiritero andariego. Un arte que provoca momentos de comunicación y reconocimiento humano. Pero esta travesía no se recorre en solitario. Son muchos los que han aportado hallazgos y visiones, modalidades y técnicas, tanto en el pasado como en nuestro propio tiempo. Carlos Converso es un maestro que ofrece su sabiduría y es un niño que se sigue sorprendiendo, que crea y que disfruta del juego de la vida y del escenario. Eso fue lo que pasó esta mañana en Bellas Artes. Pues hasta aquí la información. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, por este reporte muy importante también, porque hay que darle su lugar a la cultura, claro que sí. Llegó el momento de despedirnos y agradecer todos los mensajes que nos compartieron el día de hoy con las canciones que le dedicarían al presidente Donald Trump. Mandar también un abrazo rápidamente a Sergio Velázquez, que nos estuvo escuchando desde Valle de Chalco, también a la señora Carmen de la alcaldía Miguel Hidalgo, y nos escuchamos mañana en punto de la 1 de la tarde a través de Imer Noticias. Gracias y buenas tardes. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias. El Sistema Nacional de Noticiarios presentó Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Periodismo. Desde lo público, contigo. Stop.